Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Y en esta ocasión, por solicitud de muchos de ustedes que nos escriben en YouTube, eh, pues vamos a analizar el caso de Yulitza Tolosa. Se ha dicho mucho sobre este caso porque precisamente impactó, perturbó. No es fácil creer que una mujer de 52 años, físicamente sana, con una vida constituida, querida por la comunidad, por querer mejorar su autoimagen, que es una situación en la cual uno no puede ni juzgar, ni mucho menos revictimizar. O sea, todos tenemos derecho a querer mejorar la manera como nos vemos. Sí, sí. Si a mí no me gustara estar perdiendo pelo, pues hoy día la medicina ha avanzado tanto que hay procedimientos para hacerse injertos de pelo y volver a tener pelo y creer con eso mejorar la imagen. O sea, no veo en eso que haya por qué asumir un papel de juzgador. Ella quiso hacerse una lipoescultura, un procedimiento estético, pero más que estético es quirúrgico, que tiene unos riesgos y precisamente para mitigar esos riesgos, pues se necesita la intervención de profesionales. Lamentablemente, pues ella va a un sitio en el sector de Venecia, en el sur de la ciudad. Allí es intervenida en precarias condiciones, sufre una embolia pulmonar, fallece. Y aquí viene lo más perturbador. Su cuerpo es sacado de manera furtiva y arrojado en una carretera por la vía hacia la Mesa, en Cundinamarca, como si hubiera sido un objeto, alguien desechable. Pero más que reconstruir hoy esos hechos que seguramente por ustedes son conocidos y por eso precisamente me pidieron este capítulo, el plus que traigo hoy, pues es un invitado que también es querido por ustedes porque he recibido muy buenos comentarios cuando invito a este distinguido médico forense, el doctor Aníbal Navarro. Bienvenido nuevamente, doctor Navarro, que nos va a ilustrar sobre esos riesgos a los que de manera consciente o inconsciente, reitero, no estamos para juzgar. Yulitza se expuso y a la irresponsabilidad precisamente de quienes terminaron causándole la muerte y queriendo ocultar el crimen. Y como yo he insistido, muchos otros capítulos, pues el crimen perfecto no existe, afortunadamente. Doctor Aníbal, hablábamos tras bambalinas de algo que además me da gusto. Fíjense que reitero que invité al indicado y es un conocimiento que usted tuvo de la necropsia que le hicieron a Yulitza. ¿Qué le llamó la atención de esa necropsia, doctor? Bueno, Belisario, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Este caso, como usted lo dijo, se recurre a buscar belleza y terminó con un desenlace que no lo habíamos visto. No lo habíamos visto. Este es un tema de estético, que de hecho mi trabajo de grado en medicina forense tiene que ver con este tema. Ajá. Entonces lo llevo revisando durante varios años y le vengo haciendo seguimiento, pero primera vez que uno termina hablando es que un cuerpo lo sacan de la institución y termina en un paraje. Y hay algo interesante. eh, en los hallazgos de necropsia describen los puntos de incisión que se hacen habitualmente en una persona para hacer una liposucción, lipoinyección. Van combinadas. En términos muy sencillos, lipo es grasa, Ujú. succión es extraer. Extraer. Entonces, estas incisiones que tienen corresponden a los lugares que habitualmente los cirujanos especialistas en el área estética lo hacen, que son a los lados, se llaman hipocondrios,
Ujú. a los lados se hacen unas incisiones para introducir la cánula y otras en la región inguinal. Esos puntos en la parte de adelante del abdomen están y se utilizan para colocar la cánula por debajo de la piel y comenzar a llevar y a traer la cánula a través de todo el tejido graso. ¿Qué dicen los cirujanos? Y eso lo dice la literatura. Es muy importante conocer dónde está la punta de la cánula debajo de la piel. ¿Por qué? Porque si le inclina, puede terminar en cavidad abdominal. ¿Y qué tenemos? Intestinos. Si perfora un intestino, viene una peritonitis. Si lesiona el hígado o el vaso, viene una hipovolemia, una anemia, y la persona puede morir o estar en una situación médica muy compleja que casi siempre llega a requerir cuidados intensivos, ¿cierto? En la parte de atrás del cuerpo, ¿qué describen? Lesiones similares de 1 centímetro, centímetro y medio, en el pliegue posterior, en la axila, a los lados en el tórax, en la espalda y en los glúteos y en la región sacra. ¿Cuál es el objetivo? Igual, introducir la cánula para comenzar a hacer este movimiento e ir extrayendo la grasa. Algo que se ha dicho en medios es que utilizaba láser, Ajá. que pues hacían eso. Eso es algo que hay que mirarlo si era de verdad que lo utilizaban o era parte de un método de publicidad y de engaño. Ajá. Porque se ha vendido la idea de estos procedimientos son pequeños, ambulatorios, inclusive a veces uno ve en alguna publicidad que dice no invasiva. Uno dice, pero si están introduciendo una cánula, después de que usted haga una incisión, el riesgo puede ser que tenga una apertura de los puntos hasta la muerte. Eso es algo que cualquiera que se vaya a hacer un procedimiento debe de contemplar. La gran mayoría terminan bien, pero hay un grupo que termina complicado, inclusive con la muerte. Entonces, para tenerlo en cuenta. Hay algo que también se ha hablado de esos hallazgos en el cuerpo, que son fracturas de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la séptima derechas, fracturas de la parte anterior de las costillas y del lado izquierdo de la segunda a la octava. Entonces, colocándolo esto dentro de este contexto, uno dice, ¿Intentaron resucitarla? sí señor, intentaron reanimar. Alguien me decía en alguna ocasión, eso puede ser una mala práctica, alguien que no sabía. No, resulta que cuando se hace reanimación, como el corazón está protegido por el esternón, Sí. por la reja costal, pues hay que hacer mucha presión. A los que somos médicos nos enseñaron cómo hacerlo. Eso tiene toda una técnica, hay que entrenarse. De hecho, hoy en día es obligatorio hacer unos cursos Sí. de reanimación y casi siempre, de hecho, una de las complicaciones frecuentes o casi siempre que se encuentra es la fractura costal. Ajá. En este caso la encontramos izquierda, pero llama también la atención que está al lado derecho. ¿Qué dice la literatura? Casi siempre se fractura el lado izquierdo y el esternón, pero acá nos están hablando de este lado. O sea, la La hicieron hicieron mal, mal. no tenían idea Sí. y mirémonos, como dicen, un video de YouTube o vi una No. serie y hagámoslo. No. Entonces, ¿a qué nos puede llevar eso? Depende de la ubicación de las fracturas. A tener una condición médica que se llama tórax inestable, que también es letal. Pero en este punto, la pregunta puede ser, ¿eso agravó el estado de salud? Uno dice, pues si ya la estaban reanimando era porque el estado de salud estaba comprometido. Ajá. Y hay un video que sale de la señora sentada que está pálida. Ese video da mucha información. Ya estaba pálida, anémica, y se la ve que tiene problemas para hablar, para respirar. Se nota la señora, no sé, preocupada, no sé cómo se le podría llamar, pero no está bien. Entonces uno dice desde ese momento, y ahí viene algo, este tipo de videos da mucha información porque si no estoy mal, le intentan dar algo, un alimento, o alguien Sí. dice que le van a dar un Sí. alimento. Que coma. Ujú. La peor decisión. ¿Por qué? Cuando los que estudiamos medicina y nos entrenan para manejar una situación posterior a un acto quirúrgico es
manténgalo sin alimentación, porque hay que pensar el peor escenario. Hay que entubar y si está con el estómago lleno, broncoaspiración. Ajá, ¿Qué significa eso? Vomita y respira ese vómito y se tapan los pulmones y eso es el peor escenario. Eso es fatal. un escenario terrible. Segundo, si va a quirófano, pues no lo quieres con el estómago lleno. Entonces, eso nos da información de que las personas que estaban ahí no tenían ni la más remota idea de lo que estaban haciendo. Porque cualquier profesional de salud dice, no, no le hagan eso, más bien canalicemos, alistemos para trasladar a esta persona o para remitirla o llamemos una ambulancia porque la cosa va mal. Eso nos da mucha información ese video. Bueno, doctor, usted me acaba de responder una de las preguntas que estaba precisamente rondando por mi mente y seguramente también de ustedes y era esa. ¿Qué información nos daba esa palidez de ella, ese estado confusional? Porque era de pronto uno desde la conducta lo que puede interpretar, pero usted ya lo respondió. La otra pregunta es, según la necropsia, al parecer ella falleció de una embolia pulmonar. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso en términos comunes? Bueno, en palabras sencillas, al inicio Medicina Legal sacó un comunicado diciendo tenemos una embolia pulmonar. Entonces, dos opciones. Es un trombo, Ujú. o sea, un, un fragmento de sangre que Ajá, se coaguló coaguló. y comenzó a viajar por las venas hasta llegar al corazón Sí. y luego viaja al pulmón y lo tapa en sus arterias, lo tapa y no deja fluir la sangre. O estábamos hablando de un émbolo graso. Y aquí es importante, de hecho, esas incisiones que están en glúteos, cerca a glúteos, dan información. Y la pregunta es, ¿hicieron una lipoinyección? ¿La alcanzaron a hacer? Claro, tocará ver el detalle más fino de la necropsia y las fotos. Si hicieron una lipoinyección, pues hay tres opciones y de hecho hoy en día lo han estudiado mucho los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos que dicen, tenemos piel, tenemos músculo y está debajo del músculo. Entonces dice, hoy en día, ¿por qué optan? Infiltrar esa grasa o colocarla debajo de la piel junto con la otra grasa. Otros dicen, nos arriesgamos más y la colocamos en el músculo. Ujú. Pero hace años se decía, para obtener mejor resultado a través de los años, la colocamos por debajo del músculo. ¿Cuál es el problema? Que justo por debajo del glúteo mayor, del músculo que nos da la forma del glúteo, se encuentra venas, arterias y nervios. Y para que nos hagamos una idea, una vena, su grosor puede tener un Milímetro. milímetro. Un milímetro, es como Ujú, un papelillo. ujú. Se repara y además una cosa especial, tiene una presión negativa porque necesita llevar esa sangre al corazón, ¿cierto? El movimiento cardíaco, respiratorio, hace que se maneje una presión negativa. Si estás acostado, tienes una presión negativa. Si la lesionas, no es necesario inclusive ni que llegue a la vena. Puede estar afuera, la grasa que se colocó cercana y la va a succionar y viaja por las venas al corazón, al pulmón y lo tapa. Y entonces, ¿de qué depende de que sea letal? Del volumen. Hoy en día se ha estudiado este tema, se sabe que muchas personas que son sometidas a este tipo de procedimientos terminan haciendo en cierto grado embolia grasa, pero microscópica. Ajá. Y hay otra que es la macroscópica, o sea, la grande que observas a simple vista. Esa es la que preocupa, porque te puedes compensar en cuestión de minutos. Este caso muy probablemente es ese escenario. Y ese video da mucha información porque la señora está bastante pálida, Sí. dificultad para respirar, está muy pálida. Y aquí viene algo que surge. Si estas personas no estaban capacitadas, pues no tenían la opción de prepararse para reposición de líquidos, colocar líquidos para volver el tejido tumescente, o sea, infiltrar líquido para volverlo más grande y que esa grasa se pueda sacar. Cuando este tipo de procedimientos se hacen, que hoy en día, cuando se hace de manera responsable, son clínicas habilitadas, robustas, que tienen sangre a la mano, se preparan y tienen alianzas con instituciones para tener sangre de reposición a la mano, o sea, o ya tienen los contactos para una unidad de cuidados intensivos, ambulancias, todo. Pues no lo van a tener. Una institución que es ilegal no lo va a tener, no va a tener la sangre, los líquidos. Ni siquiera es nivel uno.
Es que no hay nivel. Ajá, O sea, sencillamente no hay nada, sí. porque este tipo de procedimientos no se va a poder hacer en un nivel uno Ujú, ni en un 2. Necesitan unos quirófanos. Y si tiene quirófanos, tiene anestesiólogos. ujú. Y si tiene anestesiólogo, él necesita una máquina. Es una máquina que puede estar por encima de los 100 millones de pesos. O sea, todo cuesta mucho. Mantener un buen quirófano cuesta mucho dinero. Y todos los profesionales, de hecho, hoy en día se va conociendo que los que se dedican de manera formal y organizada a realizar este tipo de procedimientos, pues el médico se especializa, el médico, el otro médico, el que da anestesia es anestesiólogo, la jefe de enfermería ha profundizado y ha estudiado en temas estéticos, la instrumentadora quirúrgica, o sea, ya como que se va conformando ese equipo alrededor de este tipo de procedimientos. Cosas que si vemos hacia atrás hace 30 años no lo había, Claro. hace 20, Ujú. pero hoy en día se ha ido especializando. De hecho, Colombia es un sitio de referencia y que vienen muchos extranjeros a operarse. Doctor Navarro, con eso que usted nos ha ilustrado, también me hace pensar, el director de medicina legal salió dando unas declaraciones sobre el caso de Yulitza y palabras más, palabras menos dice que además es un agravante penal cuando uno así lo piensa, que pese a la emergencia, eso que usted nos ha explicado, de la complicación que hubo, si se hubiera intervenido a tiempo, es decir, si a ella lo hubieran llevado de urgencias a un hospital clínica de nivel 3, tal vez se había podido salvar. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, hay algo que se tiene y es, otra vez vamos a ese video. Muy importante es hacer una línea de tiempo, Ajá. bien sea la defensa o la fiscalía, hacer una línea de tiempo. En qué momento ella ingresa, en qué momento le hacen el procedimiento quirúrgico, en qué momento hacen este video o detectan que se está descompensando. Ujú, Porque no es hacer esa afirmación por hacerla, va a tener que dar y demostrar las bases medicina legal por qué llega a esa afirmación. Entonces es, ¿qué encontraron en el cuerpo? ujú. ¿Qué literatura revisaron para llegar a hacer esa afirmación de se hubiera podido salvar? Yo hoy en día lo digo porque abordamos muchos casos en los que nos toca decir, no, mira, a pesar de que hubieran hecho todo, el resultado ya estaba dado. En este caso tocará mirar el tamaño del émbolo que dice medicina legal que encontró. La señora se ve pálida, pero entonces la pregunta es, ¿había un vaso lesionado? ¿Se desangró? ¿Qué sucedió? Entonces tienen que reconstruir muy bien esa parte porque podemos estar en un escenario en el que ella estaba muy descompensada, que ya en medicina lo llamamos el punto de no retorno. Ujú. Hay un punto en donde tú puedes estar en la mejor institución del mundo, con los mejores profesionales, con los mejores medicamentos, pero si ya pasas el punto de no retorno, nada, vas a fallecer. Ajá. Pero hay otro punto, justo por detrás, es comienzan las probabilidades. El punto del 100% de probabilidades de salvarse, del 99, del 98, pero hay un punto en el que llega y se puede revisar la literatura y decir con estos indicadores había esta probabilidad, que de hecho hoy en día en responsabilidad médica se habla mucho de la pérdida de oportunidad. Eso lo hemos trabajado con nuestro equipo bastante. Ujú. Y hay casos en los que nos han hecho esa pregunta y le decimos, sí hay una falla, pero la pérdida de oportunidad fue del 10%. Y los jueces han comenzado a revisar y eso a fallar. Dice, o sea que no se perdió toda la expectativa, se perdió el 10%. Entonces le vamos a indemnizar, eso lo vimos en un caso, indemnizar el 10% de lo que usted pretendía. Ujú. Era inicialmente una indemnización grandísima que terminó en algo chiquito y dijeron, pues el 10%. Eso es un ejercicio muy, toca hilarlo muy fino y revisar mucha literatura y revisar para llegar a un punto de decir, era un 10% porque esta persona tenía esta edad, era hombre o mujer, este peso, esta talla, estas enfermedades y comenzar a combinar todo eso para sacar un intervalo de porcentaje o aproximarse a un porcentaje fijo. Pero se puede hacer. Entonces, en este caso, lo que sí es de entrada y que es rechazable, o sea, los peores términos para eso es una persona que está descompensada
y no hacer lo mínimo que dice el instinto humano. ¿Qué es? Llamar, sacar el celular y llamar al 123 y decir, tengo una persona que está mal. Agonizando. No soy médico, pero está mal, hay que llevarla. Eso es el instinto humano básico de ayudar al prójimo. Simplemente es, oiga, está mal. Pues yo no soy médico, yo no sé de eso, pero alguien está mal. En estos términos lo explico cuando uno habla de que es un estado de urgencia o emergencia. Ujú. Les digo es eso, si su instinto humano le dice, si este fuera mi hijo o fuera mi papá o mi mamá o mi esposa o esposo, ¿lo llevaría a urgencias? Si su instinto le dice, sí, hay que llevarlo a urgencias, hay que llevarlo a urgencias. Su instinto, o sea, no necesita ser médico, conocer gases arteriales, interpretar una cantidad de paraclínicos. No, simplemente eso. Y Intuición. eso no se hizo aquí. O sea, la probabilidad se la bajaron a cero. Le negaron todo, no llamaron, dilataron y después con lo que salen de subirla a un vehículo y irla a dejar a un lugar lejano de Bogotá. No, y ahí está la configuración del comportamiento criminal, sin duda. Eh, pero quiero seguir aprovechándola a usted, doctor Navarro, y es, como dije en un comienzo, usted tuvo la oportunidad de revisar la necropsia. ¿Qué más le llamó la atención en esa revisión de necropsia a usted como médico forense? Mm, En este caso, me llamó mucho la atención parte de los fenómenos cadavéricos, poquito que alcanzaron o me enviaron a Sí. leer, que hablan de Ella se encuentra seis necrofagia. días después, ¿no? O sea, es decir, los hechos al parecer, como usted dice, ocurren el 13 de mayo, que es cuando ella ingresa a la clínica, y unos días después es cuando se encuentra el cuerpo, ¿sí? Las cámaras dan un continuo de la noche en que la sacan y después cuando se halla el cuerpo, es decir, ya hay, digamos que por lo menos 6 días después de que se presume falleció. ¿Qué le llamó la atención ahí, Doc? La descripción de necrofagia. ¿Qué significa eso? Que animales comenzaron Sí, a comer las componen. parte del cuerpo y lo describen que es la cara y algunas falanges distales de los dedos. Llaman la atención, tocará revisar más en detalle los otros hallazgos o los otros fenómenos cadavéricos, porque hoy en día hay una pregunta que la tienen representantes de víctimas, fiscalía, es, ¿murió en la institución? ¿Murió en el vehículo? ¿O la llevaron viva y la dejaron? Esa es una pregunta que alguien me decía, y con tiempo de muerte, yo le decía, definir el tiempo de muerte es una cosa muy compleja. Compleja. Si a nosotros nos dicen como forenses, mire, es un clima caliente tropical y lleva 20 días y encuentro el cadáver con fenómenos cadavéricos recientes, digo, no, esa persona estuvo viva. En este escenario estuvo viva, digamos que es un caso relativamente fácil, pero en este otro caso va a ser más complejo, pero con un trabajo interdisciplinario lo van a poder lograr. Reitero, eh, sin culpabilizar a la víctima, ¿sí? A Yulitza, que incluso ha sido, yo creo que como muchas otras víctimas en este caso en particular, la abanderada para que esto no vuelva a ocurrir. De hecho, la Secretaría de Salud de Bogotá empezó a hacer una intervención de todas estas clínicas y sitios estéticos clandestinos, sin requisitos, y hasta donde yo revisé información, doctor Navarro, lograron intervenir más de 200. Eso preocupa, o sea, la cantidad de estos sitios ilícitos sin esas características que había exponiendo a nuestras mujeres a esta situación mortal. Em, pero mi pregunta va a, ¿cuál sería su recomendación como médico? No tanto de la perspectiva forense, porque esa resulta ser muy trágica ya cuando uno interviene sobre la tragedia precisamente, sino desde la prevención para mujeres y hombres, porque hoy día también uno encuentra hombres que se hacen cosas estéticas. ¿Cuáles serían los mínimos que debe tener en cuenta si se quiere hacer una intervención? Hablemos de una lipoescultura, hablemos de algunas otras que son comunes dentro
de esa actividad estética? Bueno, es muy sencillo. Las tres cosas que se deben de revisar o que influyen en este tipo de casos es las variables de institución, de profesional de salud y de paciente. Ajá. Comencemos con las de paciente. Sabemos que la presión social de verse bien, de hecho en Latinoamérica y en Colombia es muy fuerte. Tienes que estar delgado, tienes que tener estas curvas, tienes que tener estas medidas, ¿no? Y finalmente llevan a que algunas personas, más que la calidad, busquen el precio por las dificultades económicas que tienen. Estos procedimientos en buenas manos, con profesionales idóneos, en instituciones idóneas, Ajá. son costosos, ¿cierto? Pero ¿qué se puede hacer usted como usuario, si yo fuera usuario y pienso en este procedimiento? Pues usted mira y si dice liposucción láser SAS, tome el nombre y diríjale un derecho de petición a la Secretaría de Salud. Si está en un distrito como Bogotá, la Secretaría Distrital; si está en un departamento o en un municipio, a la Secretaría respectiva. ¿Esta institución está habilitada? Y si a usted le dicen que no, o sea, aléjese de ahí. Y además, usted está contribuyendo en algo. Si no está habilitada, la Secretaría de Salud ya está notificada de que hay algo sospechoso. Eso va a encender una alarma y van a delegar personas para que vayan a vigilar, porque no pueden decir, no está habilitada, no es problema mío. Ellos tienen que hacer una prevención activa. Entonces usted está ayudando, colaborando para que se investigue. Segundo, si viene, y claro, es que las redes sociales tienen un poder enorme para posicionar una persona, es Juan Pérez, el mejor cirujano, estudió en el exterior, pero no dicen ni dónde, ni cómo, ni nada, y apareció. Y ese es el poder de las redes sociales. No le dé pena, no le dé vergüenza. Nombre completo, número de cédula, y usted en Internet, en Google, puede digitar Retus, RETHUS, o colocar Registro Especial de Talento Humano en Salud. Y digita el primer nombre, el primer apellido, el número de cédula, buscar, y si está habilitado aquí en Colombia y ha hecho los cursos, o si viene del exterior y homologó su título aquí, debe de aparecer. Si es un médico, aparece donde hizo el servicio social obligatorio. Si es especialista, ¿de qué universidad es? ¿Nacional o extranjera? Si no aparece, se encendieron las alarmas, tenga cuidado. Si aparece, ya sabe con quién está tratando. Esas serían las recomendaciones básicas que puede hacer cualquiera de nosotros. Los banderines rojos, como digo yo. Sí, señor. Doctor Aníbal, mil gracias por aceptar la invitación, mil gracias por ilustrarnos de esta forma tan práctica, tan precisa sobre este caso que no olvidaremos. Sin duda, Yulitza tuvo que perder su vida para que tomemos conciencia de todo lo que implica precisamente este tipo de intervenciones y la responsabilidad misma que traen. Esperemos que pronto para sus familiares haya pues una verdadera justicia. Y espero verle en una próxima oportunidad, doctor Aníbal. Mil gracias. Muchísimas gracias, Belisario.